no, ni crucen por Naucalpan, los policías. Si Claro. un policía es sorprendido, sigue habiendo este problema grave con su policía de tránsito. Yo considero, pero bueno, eso por la temperatura que vemos en las redes sociales, que ¿Por qué Naucalpan sigue teniendo el índice de percepción de inseguridad el segundo más alto? ¿Por qué? federal ¿Ve usted ayudaría cierta muchísimo. displicencia de la autoridad? No me atrevo a calificarla de displicente, simplemente no la hay, ¿no? Porque no estoy segura que ellos estén hablando de emergencia hídrica. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Conversatorio AD. Les saluda Mario García Huicochea. En esta entrega conversaremos con la presidenta municipal del cuarto municipio más poblado del Estado de México, Naucalpan, por supuesto, además una de las economías más pujantes de la entidad, la alcaldesa Angélica Moya, a quien agradezco que haya aceptado una vez más la invitación. Le doy la cordial bienvenida. La gracia soy yo, Mario. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y su público. Muchas gracias, alcaldesa. La última vez que conversamos abiertamente, públicamente, fue justamente en la campaña anterior, ¿no? Cuando buscaba usted el voto popular para que gobernara una vez más, porque ya una vez anterior ya había gobernado Naucalpan, y lo logró, lo conquistó con un buen margen de aceptación, y ahora es momento de hacer un recuento. Vale la pena, claro. Claro, de cómo han estado las cosas, y yo haría la pregunta con la que normalmente abro conversación con las personas que invito a este podcast. La pregunta con la que iniciaríamos conversación, alcaldesa, sería, estamos ya corriendo el tercer año de su mandato. Empieza el tercero, correcto. Así es. El tercer año de su mandato. ¿Cuál ha sido el momento más complicado que ha tenido en este tiempo que ya corrió? Pues sobre todo los primeros meses. Nosotros teníamos una expectativa, nosotros, el equipo que estábamos empujando este proyecto y estábamos buscando acceder a la presidencia municipal para poder trabajar en favor del municipio, de los vecinos, pues sabíamos que las cosas estaban mal. Se nota a leguas, ¿no? Se notaba en ese momento, pues yo vivo en Naucalpan, tengo más de 50 años viviendo, por cierto, en una colonia que yo adoro, ¿no? Y que pues lo veía yo cotidianamente, ¿no? Qué es lo que estaba pasando en el municipio. Y pues levantamos la mano y dijimos, lo queremos intentar. Y bueno, no fue fácil el acceder a esa candidatura para empezar, ¿no? Era una candidatura que por primera vez en el municipio de Naucalpan íbamos en coalición. Y eso ya tiene lo suyo. Y entonces, pues tuvimos que conversar con los partidos, por supuesto con el mío propio, es el Partido de Acción Nacional. Y bueno, pues ahí empezó esa nueva aventura para nosotros. Y digo aventura porque ha sido muy grato, muy, muy grato el camino. Pero tuvo sus sinsabores y efectivamente, hablando de los momentos más complicados, pues fue cuando entramos. Porque sí teníamos una expectativa, pero cuando entramos vimos exactamente de qué tamaño era. O sea, estaban peor las cosas como las imaginaba. Sobrepasaron por completo nuestras expectativas, la realidad. Lo que no hicieron, lo que dejaron de pagar, lo que no dejaron registrado en deuda, tantas y tantas cosas. Dejaron de pagarle a los empleados, dejaron de pagar de toda la cuestión gubernamental, CFE, el SAT. Dejaron de pagar muchísimas cosas. El préstamo bancario, un préstamo bancario que fue el que con el que primero salimos, pudimos sacar un poquito la cabeza en materia financiera, y fue afortunadamente la manera en la que pudimos salir del buró de crédito, pagando ese crédito particularmente y mejorar nuestra calificación. Y bueno, pues fueron momentos de verdad muy complicados, sobre todo los primeros meses. Y ahora ya estamos mucho más asentados como equipo, como gobierno, como con los vecinos, con la comunicación. Ya estamos mucho más asentados a 2 años de gobierno, y eso nos ha permitido trabajar de la mano con los vecinos, y eso ha sido para nosotros lo más importante. A partir de lo que escucho que usted nos comparte, el problema más delicado, o que quizá más le preocupó, no fue el problema político, que lo superó,
¿no? Tuvimos la fortuna, sí. Claro, sin un problema administrativo, básicamente administrativo, y quizá aderezado con otros problemas, ¿no? Quizá hubo deshonestidad, quizá hubo incompetencia de la administración anterior, pero quedó claro que la sociedad es inteligente, que la ciudad sabe, y que la manera que tenía de castigar una mala administración era votando por otra opción, claro, ¿no? Así es. Es así como el Partido Acción Nacional, en el cual usted milita, aunque iban en coalición, lo entiendo bien, regresa al gobierno, sobre todo de un municipio que ha sido icónico o estandarte o referente del panismo. Es correcto. Desde mi punto de vista, creo que hoy podemos hablar que Huixquilucan hoy puede también considerarse un municipio muy, muy panista, pero el municipio mexiquense panista por antonomasia es Naucalpan. Así es. A mí lo que me queda la duda, alcaldesa, es porque encontrando un desastre de tales dimensiones, solo lo único que queda a usted, a la nueva administración, o a ustedes, quien ya en la última administración de los ciudadanos, es tragar sapo. Es decir, no ha habido ninguna consecuencia más allá de unas dificultades severas que ha tenido o que tuvo usted para iniciar su gobierno. ¿Por qué no hay consecuencias de otra forma? Pues las consecuencias no las determinamos nosotros particularmente. Es importante que se sepa cómo es esto, porque que se entienda. Sí. Nosotros quiero decir, a través de la Contraloría Interna, el municipio, el gobierno municipal puede sancionar a los funcionarios de cierto nivel, no a los funcionarios de elección popular. Y eso ya tiene lo suyo, porque los funcionarios de elección popular van al Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Entonces, es una instancia completamente distinta. Y lo que nosotros hemos hecho sí es sancionar. Nosotros impusimos al tesorero de una administración anterior una sanción por inhabilitación y un resarcimiento de los daños a la hacienda pública municipal, y lo que ha estado en nuestras manos se ha realizado. No es necesariamente impune, nada más que también hay que decir que los sancionados pues tienen en su momento también una instancia a la cual recurrir, y esa instancia ya está fuera de nuestro alcance, que es una instancia distinta. Por lo tanto, pues estamos esperando que se resuelvan varios de los procedimientos que hemos instaurado en contra de los funcionarios municipales de anterior administración. Y bueno, pues eso es un proceso que lleva tiempo, se litiga, y entonces esos litigios llevan cerca de 2 años. Sí, y les falta. Así es. Pero no está cerrado el caso. Que eso, no, quizá la gente debería saber eso. No está cerrado el caso. No está cerrado el caso tampoco de la demanda que en contra de la anterior presidenta municipal se puso de parte del sindicato, que es una denuncia penal. Y hay varios procedimientos instaurados en contra de ella, particularmente de su tesorero y de algunos otros funcionarios de ese propio gobierno anterior. Se lo digo porque los ciudadanos lo cuestionan, ¿no? Y lo han dicho. Uno de los problemas en el sistema mexicano, para los ciudadanos, obviamente no para los partidos al menos, claro, ha sido que cuestionan la alternancia por eso, ¿no? Es decir, la alternancia se ha cuestionado porque dicen, bueno, entra uno, entra el otro, pero el que llega no sanciona lo que hizo el anterior, y así se van dando. Y creo que tienen parte de razón los ciudadanos. Así es. No será el caso. No de parte nuestra al menos, pero también tenemos que gobernar. Claro. Y aunque entiendo que estos procedimientos administrativos en contra de los malos funcionarios o los funcionarios que no hicieron su labor, no cumplieron con su deber, pues entiendo que es parte importante del gobierno, pero no es lo único que nosotros tenemos que hacer para poder gobernar, y hay eran muchísimos los pendientes que teníamos cuando llegamos. Estaba muy abandonado el municipio, muy abandonado, una falta de autoridad brutal, y yo, si podemos decir algo que estaba verdaderamente mal y que es lo que está detrás básicamente de todo, de la inseguridad, del caos, del desorden, etcétera, es esa condición en la que encontramos el municipio en su conjunto. Pues todo el mundo haciendo pues lo que mejor le parecía para sus propios intereses, lo mismo empresarios que comerciantes ambulantes, no había orden. Y nos ha costado mucho trabajo poner orden, y hemos empezado precisamente poniendo orden en la casa. Y las finanzas fue el lugar más importante para poner orden, y eso nos ha permitido contar con más recursos. Hoy estamos recaudando más de lo que
de lo que recaudamos el año pasado en impuesto predial, que es básicamente el 60 o 70% de los ingresos propios del municipio, del gobierno municipal. Y bueno, eso también nos dice que las personas ya están un poco más confiadas en que su dinero y sus recursos están bien cuidados. Y que se van a aplicar en lo que se tienen que aplicar. Y cómo no van a estar un poco más confiados si antes el dinero pues ni siquiera estaba, o sea, se recibía el recurso de parte de los vecinos y pagando sus impuestos, sus derechos, y se acomodaba en cajas de zapatos. Es decir, ni siquiera había un CFDI, no había un comprobante fiscal, les quitaron el sello fiscal. O sea, de verdad, en serio fue un desastre lo que encontramos en virtud de la actitud que tuvo el gobierno anterior. Y pues eso tenía sus costos. Claro. Tenía sus costos, lo sabíamos, aún así levantamos la mano y dijimos, alguien tiene que hacer algo, yo lo quiero intentar. Y bueno, tuvimos la fortuna de poder llegar al gobierno municipal, y digo fortuna porque a pesar de los pesares y a pesar de cómo están las cosas, poder servir a los vecinos naucalpenses es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida y toda mi carrera política. Sí, además siendo los vecinos de Naucalpan una sociedad muy politizada. Muy participativa, sí. Muy participativa, una sociedad bien informada. O sea, que no es fácil. Por eso me parece, francamente, me deja un tanto pasmado el que hayan tolerado, ¿no?, lo que pasó. Claro. ¿No? Que no se hubieran dado cuenta, pero bueno, la reacción fue obvia, ¿no? La reacción fue obvia, la gente fue muy salió, clara, sí. Claro, fue y votó en contra, ¿no? Haciendo valer sus derechos y ahí en la urna haciendo juicio, ¿no? Mi juicio es que no lo hicieron bien. Así es. Y está. Eso me parece muy bien. Bueno, dicho esto, que creo que es un muy buen contexto para la conversación, ya nos dijo cuál es el momento más difícil, ¿no? Que es el de la transición. Cuando se dice, no, pues realmente donde estuvo complicado para mí, pues la transición, recibir de la administración una situación que no la imaginaban. Así es. Y que ha sido muy complicado estos 2 años. Pero hoy, alcaldesa, ¿cuál considera usted que es el principal problema o el problema más urgente a resolver en Naucalpan? Sin duda la inseguridad. La inseguridad es el número Sin duda, 1. es el número 1. Y la falta de atención en muchísimas cuestiones como la movilidad a través de las calles que están verdaderamente destrozadas. Así las encontramos y las hemos venido rehabilitando a través del bacheo, y se ha podido avanzar en ese sentido y hemos invertido una buena cantidad de recursos en ese programa, en el programa de luminarias, que nos ha permitido también tener un municipio distinto al que encontramos nosotros, y vamos avanzando, aunque evidentemente falta mucho por hacer porque había muchos años de abandono, muchos. Uno de los temas, como usted bien lo señala, o el tema principal, o el tema más sensible en la sociedad, es el de la inseguridad, y se nota, al menos en la conversación pública y en la conversación que está en los foros digitales. Claro. ¿No? Hay una enorme dinámica de comentarios, es el foro donde la sociedad se puede ver más ampliamente, que son los foros digitales, y hay una enorme conversación. Dentro, el problema de la seguridad, pues tiene muchos aspectos. Dentro del problema de la seguridad, ¿cuál cree que usted es el más urgente a resolver? Es decir, hay muchas partes, quizá falta capacitación, particularmente en la conversación pública, alcaldesa, se insiste y se reitera el tema de la deshonestidad o la corrupción en la policía. ¿Sigue siendo este el principal problema? Sí, yo creo que el tema de la inseguridad, que efectivamente es el gran tema, es un tema complejo, muy es complejo, multidimensional, sí, multifactorial, no depende exclusivamente del ámbito municipal. Al municipio lo que le corresponde es la prevención, así es, no la sanción particularmente. Pero sí, a grandes rasgos podemos decir que hay 2 niveles en donde tenemos un problema importante. Uno, que la política de abrazos no balazos no está funcionando. Eso es un hecho. En el tema federal, digamos. Correcto. Y es un paraguas que abarca a todos los municipios. Es decir, Naucalpan no es la excepción. Uh-huh. Y como no está funcionando, tenemos ese problema, digamos, encima como diagnóstico. Y por otro lado, en lo que le corresponde al municipio mismo, yo creo que una de las partes fundamentales es el control de la policía. Uh-huh. El control de la policía, que pasa por, obviamente, capacitación, mayor equipamiento, muchísimas cuestiones, que los policías estén contentos. Se les pagó, ¿no? No se les había pagado, se les dejó de pagar en el gobierno anterior.
equiparlos, tenemos nuevas patrullas y cosas por el estilo que ayudan evidentemente a que la conversación con ellos, con los vecinos, en términos de su participación, sea mucho más productiva, mucho más amable. Pero ese es uno de los grandes problemas. Y hemos estado trabajando intensamente estos 2 años para lograr que la policía funcione como debe de funcionar. Se lo comento porque yo recuerdo muy bien en la conversación anterior, ese era parte de su diagnóstico. Correcto. ¿No? De hecho, recuerdo que aquí lo dijimos con cierto relajamiento, yo lo dije con cierto relajamiento, de que su reputación pasa mucho porque le sabe al tema de seguridad. Me acuerdo que usted me dijo, no me pongan como especialista. No soy experta, pero sí, tengo experiencia. Sí, tengo experiencia. Y por eso le digo, y uno de los temas que hablamos en aquel entonces era justamente eso. Entiendo perfectamente la parte de federal, la parte estatal y la parte local, ¿no? Me parece que el panorama pues no está muy, muy claro si tanto el gobierno federal y el gobierno estatal ahora, el nuevo gobierno, en ese entonces todavía no era este gobierno. Estatal, correcto. El nuevo gobierno sigue en la misma política pública, ¿no? Que es expresada o metaforizada con esto de abrazos, no balazos. Así es. Y solamente queda la parte municipal. Por eso centro la conversación sobre la parte municipal. Y desde entonces ya había una conversación, sin meternos a cuestiones personales, que no vienen al caso, pero como una referente de la administración anterior, para entender un poco cuál era el problema, tengo entendido, porque además fue público, el alcaldesa de entonces contrajo matrimonio con el director de la policía. Así, ¿no? Es. Y que después terminó yéndose y de ahí se hizo como un desbarajuste en la policía. Una novela complicada. Sí, complicada, pero además con unos resultados terribles para la sociedad, para los ciudadanos. Que son los paganos. Claro, porque pues esto no sé si eso lo motivó o conminó o relajó la disciplina. Entonces prácticamente cada quien lo que sea. Y le digo lo que vemos en la conversación digital. Y lo que más resalta, claro. En la conversación digital. ¿Tendrá usted ya datos de cómo recibe usted la policía? ¿Cuántos elementos? Si se han cambiado o no se han cambiado. Porque yo insisto en la conversación digital, que no necesariamente es una realidad, es un reflejo de la realidad, es una versión de la realidad. Correcto. Es una versión de la realidad. Ahí está, claro. Claro. ¿Cómo ha cambiado esa policía que usted recibe a la policía que está hoy? Hemos hecho varias cosas en ese sentido. Lo primero fue dar de baja a varios elementos que estaban señaladamente y claramente establecidos, muy identificados como factores de riesgo enorme, ¿no?, para la policía en términos de corrupción. Y fueron dados de baja y hemos seguido dando de baja elementos por diversas sanciones, que lo denunciaron en las redes sociales porque estaba extorsionando, se comprueba y se le da de baja. Y hasta ahora llevamos más o menos alrededor de 130 bajas de ese tipo, de ese perfil de elementos en la policía. Nos falta todavía por avanzar, porque también hay que decir que no todos los elementos de la policía, como no todos son buenos, tampoco todos son malos. Algunos cumplen con su deber muy gratamente y tienen mucha cercanía con los vecinos, están al pendiente de ellos, hacen proximidad social, que es una parte muy importante de la policía. Pero bueno, por eso creé la unidad de asuntos internos, la encajé en presidencia para que no hubiera absolutamente nada de que está en la propia dependencia, ¿no? Y no. La unidad de asuntos internos es la que se encarga de procesar todos esos expedientes de malos elementos, los prepara, los pone en estado de resolución y los remite a la Comisión de Honor y Justicia para su sanción. Y esa parte nos estaba faltando porque nos tiraban procedimientos instaurados en contra de los elementos de a tiro por viaje, porque no contábamos con la unidad de asuntos internos. Entonces se crea la unidad de asuntos internos, los procesos se sustancian de una mejor manera, se sustentan mejor, y eso nos ha permitido también que los elementos tengan ese conocimiento, ¿no?, de que alguien está ya procesando las faltas que puedan ellos cometer. Ayuda mucho. Sin embargo, bueno, hay elementos que están muy acostumbrados porque tienen muchos años en la policía. La policía de Naucalpan es una policía con un promedio de edad avanzado, digamos, en el sentido de para correr detrás de un delincuente, para lo que me digan, pues es una policía que ya tiene sus años.
¿Tiene el promedio de edad? ¿Qué promedio de edad tendrán? Hasta donde yo me quedé, y no hemos sacado los nuevos porque tenemos 2 generaciones de cadetes y viene una tercera, que en este caso es una tercera para puras mujeres, con todas las buenas implicaciones que pueda tener el tema de las mujeres en la policía. Pero bueno, hasta donde yo me quedé estábamos hablando de más o menos un promedio de los policías de más o menos 20 o 30 años de servicio. O sea, mínimamente eran policías de 50 años, 40 y tantos años. Así es. ¿No? O sea, sí, ya mayores, digo, no viejos, porque si imagínense, yo digo que son viejos, ¿dónde me pongo yo? Sí. ¿Dónde me pongo yo? Yo me siento un chamaco. Claro, ¿no? así es. Pero digo, para corretear a un ladrón, sí, no están en las mejores condiciones. Y no es la misma físicas. energía, no es la misma energía, claro. Y se necesita esa energía para poder acometer los grandes retos que tiene la seguridad ciudadana y, bueno, en un municipio como Naucalpan más. Y bueno, pues así hemos venido caminando en diversas acciones para mejorar el cuerpo de policía, digamos, en el sentido técnico, policíaco, etcétera. Pensando, entonces, primera acción, se entra un órgano de control, que eso es muy importante, ¿no? Se depura o se empieza a depurar. Correcto. ¿No? Porque no es una acción única. Claro. Se empieza a depurar, se capacita a través de estas nuevas generaciones de cadetes. Dijo al principio de la conversación, se arma, o sea, se equipa. Correcto. ¿En qué consiste? En este caso, chalecos antibalas, uniformes, patrullas, ¿no? Eso nos ha permitido también ayudar muchísimo a la corporación a que cumpla mejor con su labor policíaca. Sí, hay casos, sobre todo en las policías municipales, que es el gran debate nacional, no actual, de hace mucho tiempo, que una de las policías que menos capacitación tenía y que menos recursos tenían era la policía municipal, a pesar de que es la de mayor proximidad, ¿no? Es la que está ahí y es quizá el sector más vulnerable del sistema de seguridad. ¿Se les paga bien a sus policías? Les hemos pagado, y eso ya es una buena noticia. Porque se les hemos pagaba, ¿no? cubierto lo que se les adeudaba, ¿no? Estamos ya prácticamente al día con sus adeudos porque se les llevan algunas despensas, esas todavía las venimos pagando y vamos equilibrando, ¿no? Todo ese adeudo, pero todo lo demás tienen seguro de vida, no lo tenían. Se han venido mejorando muchísimo todas esas condiciones. Y la capacitación no solamente va por las nuevas generaciones, también tenemos capacitación constante porque la carrera policial lo exige. Y para poder mantener su registro como policías tienen que capacitarse, ¿no? Y afortunadamente ya pudimos tener nuestra academia de policía con una buena calificación y que nos permite incluso dar cursos a otras academias. Es la única en el Estado de México que tenemos en esa condición certificada para poder dar cursos en a otros municipios, a otras policías. Y eso nos permite tener un nivel académico, por decirlo de alguna manera, y de preparación y de actualización decente, suficiente para empezar a sentar las bases de un nuevo cuerpo policíaco. Una de las recurrentes conductas reprobables que lo hacen muy visible en las redes sociales es sobre todo las acciones corruptas o, digamos, no propias de la policía de tránsito. Correcto. Es de lo que veo que más y la gente está constantemente. Así tratan de visibilizar un problema, ¿no? Así, correcto. Tal policía en tal lugar de Naucalpan y han tratado de estereotipar a Naucalpan en ese sentido. No, ni crucen por Naucalpan, los policías. Si un policía es sorprendido, ¿sigue habiendo este problema grave con su policía de tránsito? Yo considero, pero bueno, eso por la temperatura que vemos en las redes sociales, que ha bajado. Sin embargo, por supuesto, sigue siendo un problema. Sin duda, sigue siendo un problema. Y bueno, pues los policías tienen la oportunidad, ¿no?, de llevar a cabo actos indebidos y bueno, han sido sancionados. Cuando menos hemos tenido 3 que hemos pescado en flagrancia, ¿no?, y han sido remitidos ni siquiera a la unidad de asuntos internos, sino directamente a la fiscalía. Eso es lo que le voy a preguntar, para tranquilidad de la gente que nos está escuchando, o la gente que creo que justificadamente está molesta, ¿no? Porque ha sido víctima de que lo muerdan, como comúnmente se dice. Como en el folclore mexicano le decimos Así a los policías que van y quieren una mordida, le decimos al soborno.
porque sorprenden a alguien cometiendo una infracción de tránsito o se la inventan. Eso es lo de menos. ¿Qué hace su gobierno cuando sorprende a un elemento mordiendo? Pues en esos en esos tres casos hemos remitido directamente a la Fiscalía. No hay tolerancia, no hay de que te regaño y te castigo, te arresto 3 días y al cuarto día ya te sales otra vez. Como sucede casi en todas las corporaciones. Ya es cuestión de la Fiscalía si los... Entiendo que este ya es un asunto penal, ya lo toman como un asunto penal, Así ya es. no como un asunto administrativo. Así es. Hasta esa es, o sea, tolerancia cero es lo que estamos Sí, esa es la intención, pero bueno, lo que hay que hacer es insistir, persistir. Esa es la clave de todo lo que puede tener éxito, porque las cosas no se arreglan solas, por una parte, y segundo, estaban de verdad muy complejas, muy complicadas. Una policía, pues ya con sus mañas, ¿no? Después de tantos años, porque ellos están muy acostumbrados a presidentes municipales van, presidentes municipales vienen, ¿no? Jefes van, jefes vienen, y ellos permanecen. Y eso tiene sus cosas buenas por parte de la experiencia, pero también tiene sus cosas malas, porque se acomodan en un statu quo que les hace pensar que son intocables, que basta con que aguanten, ¿no? En fin, pero no hay una verdadera reforma en ellos, con la convicción de que tienen que servir a los vecinos, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Lo primero que hicimos con la policía fue precisamente en ese sentido, de cambiar el nombre de tránsito a movilidad segura, para que su labor sea fundamentalmente el de dar movilidad al municipio, más allá de extorsionar a los vecinos, ¿no? Muy bien. Me queda claro, porque ha sido muy consistente, y yo puedo decirlo, puedo dar el testimonio de que usted ha sido muy, muy consistente en esta postura, ¿no? De que hay voluntad política, seguro, de tener la voluntad política de que las cosas cambien. Parece que ha tomado las acciones urgentes, ¿no? Las más urgentes, correcto. Pero ¿por qué en Naucalpan? Y entiendo también lo que nos dijo, de que quizá la diferencia de perspectiva en cómo asumir el problema con el gobierno federal, ahora estatal, y el municipal, afecta, por supuesto que afecta, pero ¿por qué, teniendo la voluntad política, como la tiene usted, demostrada en acciones, por eso lo dije, ¿por qué Naucalpan sigue teniendo el índice de percepción de inseguridad el segundo más alto? ¿Por qué? Yo creo que es una cuestión de tiempo, es una cuestión de comunicación, porque al ser percepción, tiene que ver también con la información que reciben las personas todos los días. Por eso digo que es una cuestión de comunicación por una parte, y por otra parte que sin duda hace falta todavía muchísimo poner orden en el municipio, en la calle por la que pasa, se están tomando en la vía pública. Eso es abona enormemente a la percepción de inseguridad. Aunque no sean víctimas de un delito, porque el nivel de victimización ha venido bajando, sin duda nosotros tenemos varios de los delitos de más alto impacto a la baja, ya de una manera constante, ya es tendencia. Y eso pues no se ha visto reflejado en la percepción de inseguridad. Cuando nosotros hablamos de inseguridad, tenemos un trípode en el que se evalúa cómo está, digamos, la política de seguridad. Y ese trípode es precisamente la percepción, la victimización y la relación de la policía. Estamos trabajando mucho en la relación de la policía, en la percepción, pero es más grande, en la victimización, pero es más grande la percepción. Siempre o casi siempre la percepción es más alta que la victimización. Luego entonces, pues eso está relacionado con lo que las personas perciben todos los días. Perciben que para mí alguna cuestión puede significar inseguridad y para otra no, pero es en general la gente tomando en la calle, los grafitis, las ventanas rotas de las que hablaba Giuliani, y tenemos muchas ventanas rotas en el municipio que hemos venido arreglando poco a poco, pero pues es una cuestión de tiempo. ¿Pero cree usted que están en la ruta correcta? Creo que estamos en la ruta correcta. ¿Cuándo cree que empezará a cambiar la percepción? Pues ¿cuándo será el momento que la gente empiece a reconocer que lo hay? Supongo yo que lo hay, porque le creemos en lo que nos está diciendo. ¿Cuándo la gente empezará a cambiar esa percepción? ¿Qué tendría que pasar para que la gente cambie su percepción? No lo sé, lo estamos investigando, lo estamos trabajando, lo estamos probando, a ver cómo funciona esto, y eso lleva tiempo.
Desafortunadamente, como lo he dicho permanentemente, de verdad no hay varitas mágicas, es cuestión de tiempo. Y hay que entender que para que las cosas se hagan bien, sí podíamos hacer acciones eficientistas y subir y bajar y decir y tornar, pero la verdad es que cuando no cambias el sustrato de la inseguridad, que es cambiar a la población en su mentalidad, en que deje de tolerar y de ser tan tolerante con la violencia, pues en ese sentido estamos trabajando, y yo creo que cuando tengamos suficiente penetración en la sociedad y la sociedad está suficientemente consciente de que no podemos permitir, no podemos tolerar ni la violencia familiar, ni la violencia social, ni la violencia comunitaria, ni diferentes tipos de violencia, en esa medida creo que vamos a poder cambiar esa percepción. En eso estamos trabajando, en eso creo. Y pues el tiempo que nos lleve y hasta donde Dios me dé aliento, estaré presente para seguir trabajando en esa trabajo, en esa acción en favor de los vecinos, pero creo en los cambios de fondo, no en los cambios cosméticos. ¿Tiene Naucalpan un problema grave de delincuencia organizada? ¿Opera la delincuencia organizada en Naucalpan? Opera hasta donde tenemos conocimiento, sin embargo, pues no es estrictamente un ámbito municipal. El ámbito municipal es muy propio, es el de la prevención del delito por una parte, y por otra parte el de la falta administrativa. También es una área muy importante en la que hemos venido trabajando muchísimo para, a la par de el tema policial, estemos trabajando también el tema de lo que se hace en las comunidades y pasa cotidianamente, en donde hay agresiones que pueden llegar a ser delitos, y la mediación comunitaria como un elemento fundamental para arreglar las diferencias entre vecinos. Y a la par hemos venido trabajando todo eso. Nos ha dado buen resultado, pero bueno, lo importante es que cambien la situación que ahora tenemos en el municipio en materia de seguridad. Sé que es urgente, hay algunas acciones que han dado muy buen resultados inmediatos, no los que yo quisiera todavía, pero dan resultados, como una mayor presencia policial, porque ya tenemos más unidades, más nuevas, y ese tipo de cuestiones en donde los policías estén perfectamente uniformados, en fin. Y en la medida que la sociedad vaya participando, se vaya involucrando, vaya entendiendo y vayamos siendo una sola estrategia y podamos implementarla de manera en conjunto, en esa medida iremos mejorando sin duda la seguridad. Bueno, tocó usted ya también, fíjese, se van abonando elementos a la proximidad social, ¿no? Lo que decía ahorita. Correcto. Proximidad social. Sé que no sería muy complicado dar por terminado un tema, ¿no? De conversación. Seguro. Como y menos el de la seguridad. Inacabado. Inacabable tendría que ser. Pero creo que lo que yo interpreto que tiene inquietud la gente que se expresa, al menos en estas plataformas, y de la cual nosotros podemos abrevar. Claro. Creo que le he preguntado las preguntas que se hacen. De ahí. Exactamente, las preguntas que le hacen. Me quedaría una nada más, y quizá, que sería, ¿cuál es el delito del fuero local o en la parte administrativa que más recurrente y que más les preocupa actualmente? El robo casa habitación. Ese es el que más les preocupa. Es el que más nos preocupa porque es el que no hemos podido bajar. ¿Tienen muchos robos? ¿Cuál es su promedio de robos por día? No tengo claros en ese momento los números particularmente, pero es un delito que lastima mucho a los vecinos, sobre todo por el gran temor que tienen de que lo hagan cuando están en casa. Sí, y primero la seguridad personal. Es una cuestión terrible. Claro. Que por supuesto, evidentemente tampoco abona a el mejoramiento de la percepción de inseguridad. Claro, y que creo que es lo peor, ¿no? Porque lo peor es no solo no sentirse seguro en la vía pública, sino ya no sentirse seguro ni dentro de su casa. Esa es una circunstancia terrible, y así la entiendo y así la estamos combatiendo. En la ocasión anterior también, alcaldesa, nos había usted hecho más o menos una idea, nos había dado una idea
de cuál era la zona que tenía el mayor problema de inseguridad en Naucalpan. ¿Hoy cuál es? Bueno, hoy ya les puedo decir, porque funcionamos con un reloj delictivo que nos indica los horarios, las recurrencias, etcétera, de lo que sucede en las diversas comunidades. Entonces, cada comunidad tiene su propia para que la gente su propia especificidad. Yo no quisiera que se estigmatizara absolutamente ninguna de las zonas del municipio, porque todas tienen su nivel de violencia, de inseguridad, ¿no? Lo que sí creo que vale la pena resaltar es que trabajamos a través de nuestra área de inteligencia. Somos el primer municipio, al menos en el estado, que tiene un área de inteligencia creada ex profeso para trabajar en ese tipo de cuestiones. Y esta área de inteligencia nos nutre de información para poder diseñar los operativos en cada una de las colonias. Ok, ¿asalto en la vía pública no lo tienen, no es grave? Bueno, yo creo que cualquier delito es grave. No, me refiero por la cantidad, por el volumen. Creo que decir que, sí es una cuestión que alarma, es una cuestión muy preocupante, pero es uno de los delitos que va a la baja. Entonces, quiero pensar que estamos haciendo lo que debemos en la presencia policial en la calle, pero estamos viendo cómo incrementar esa presencia policial para estar más atentos a lo que pasa en las comunidades, en las calles, en la vía pública, con más patrullaje, más intenso, más intencionado, más estratégico, más dirigido, ¿no? Y qué observar cuando salen a la calle, y ese tipo de preguntas que ahora yo les empiezo a hacer a los policías directamente, y bueno, que estamos trabajando precisamente para mejorar toda esa presencia policial que ayude a inhibir el delito. Pero además tenemos la poda de los árboles que obstruyen las luminarias, mucho más luminarias, un municipio más iluminado. Todo eso va a mejorar la percepción de inseguridad y seguramente va a incidir. Pero bueno, cuando tienes tantas luminarias, no tenemos tantas, pero cuando teníamos tantas luminarias apagadas, tantos árboles estorbando las que sí funcionaban y las que sí prendían, obstruyendo, las cámaras inservibles de las cámaras del C4, muchas de ellas estamos funcionando con menos cámaras de las que deberíamos estar funcionando si nos hubieran dejado algo más estructurado. Y bueno, todo esto, por supuesto que evidentemente influye en la cuestión de la inseguridad, ¿no? Pero particularmente hemos venido trabajando en todas estas cuestiones que están alrededor de esa percepción, y no solo de la percepción, sino también de la inseguridad misma expresada en los índices delictivos. Y yo quisiera hacer un comentario a la gente que nos escucha, porque doy por entendido de que este podcast lo escucha mucha gente que está en esta zona del Estado de México, que está en el sur del Estado de México, que quizá nunca hayan estado en Naucalpan. Claro. Y quizá no tienen claramente cómo es. Bueno, yo les quiero decir que, de verdad, yo debo decir que gobernar Naucalpan no debe de ser sencillo. Es una ciudad impresionante. Así es. Impresionante, de verdad, es tremendo, yo lo puedo decir. La gente que conoce la Ciudad de México, pues no pudiese distinguir las mejores partes de la Ciudad de México con partes de Naucalpan. Seguramente, porque es el grado de desarrollo. Muchas veces se ha hablado sobre la pérdida de identidad, ¿no? De que si se sienten más de la Ciudad de México o se sienten más del Estado de México, porque ustedes hablan de Naucalpan, hablan de grandes avenidas, hablan de grandes zonas comerciales, hablan de desarrollos urbanos impresionantes. O sea, no es una ciudad pequeña, ni es un municipio pequeño, es una gran ciudad, y como lo dije a la entrada del podcast, pues es una de las economías más pujantes, más vivas, más grandes del Estado de México. El primer lugar en aportación al PIB. Es del PIB, así es. Justamente me ganó la presidenta municipal, lo iba a decir. Es quien más aporta al Producto Interno Bruto del Estado de México. Es impresionante, ¿no? Una zona industrial enorme, productiva. Entonces no es sencillo. Entonces parecería que en las palabras, por este espacio, alcaldesa, lo digo también porque han pasado muchos alcaldes y han venido desde alcaldes de municipios muy pequeños, casi rurales, y en este caso cuando viene una alcaldesa de un municipio tan grande, una ciudad tan grande como es Naucalpan, pues creo que para el contexto, este comentario que le estoy haciendo es importante para que imaginen ustedes
de que es parecido, pero no es lo mismo. Cuando se habla de seguridad en un municipio pequeño o un municipio más grande, no es parecido, pero no es lo mismo. Y aquí estamos hablando de un tema muy, muy sensible. Bueno, dicho esto, que queda claro de que ha sido primero el inicio complicado. Así es. Y por complicado no puede ser rápido, porque hay que ir limpiando y construyendo, limpiando y construyendo. Así es. Y aunque iba a ser mi tercer tema, alcaldesa, creo que encaja muy bien aquí el tema de que parecería que la necesidad de tener más tiempo para poder dar mejores resultados está. ¿Estoy equivocado o así es? Pues yo considero que sí, coincido estrictamente en ese mismo tenor. Es difícil levantar un municipio tan grande, tan importante, pero no nos damos por vencidos. Nosotros no nos damos por vencidos y la última palabra no la tenemos nosotros. Nosotros seguiremos hasta el último aliento, en verdad, insistiendo, persistiendo, porque Naucalpan lo merece, porque lo más grande de Naucalpan es su gente, sin duda alguna. Y con ellos hemos podido venir construyendo un montonal de cosas. Lo que se ha avanzado es de la mano con los vecinos, porque creo en la gobernanza. Y la gobernanza tiene que ver con cómo coproducimos lo público. Y entonces es que tú entiendas y yo entienda qué papel puede jugar cada uno en la coproducción de lo público y de los intereses que a todos nos afectan o nos benefician. Y en este caso, así he venido yo estableciendo muchos parámetros para que el gobierno municipal sea muy cercano, esté muy cerca de la gente, esté atendiendo sus necesidades, entiendan que son, para empezar, los vecinos los que pagan su sueldo y ya de ahí para arriba hay que entender muchísimas otras cosas, pero además también hay que entender que somos servidores públicos. A eso nos dedicamos, para eso nos pagan y entonces eso tiene sus características necesarias, ¿no? Y bueno, eso es precisamente lo que hemos venido construyendo. Y sí, efectivamente, eso es el camino un poco más lento, pero seguro. Entiendo, bueno, pasando al siguiente tema, entiendo las restricciones legales por la temporada electoral, las entiendo perfectamente. Y en este espacio somos respetuosos de la ley y no queremos complicarle a usted de ninguna manera. Pero sí podemos hablar de que después de escuchar cómo construye la narrativa, parecería que es cuando cobra sentido esta posibilidad que tiene la propia ley de que un alcalde en funciones esté en posición de salir a decirles a sus gobernados: correcto, aquí están mis resultados, aquí está mi trabajo, para avanzar más, o si aprueban lo que hice, pues necesitaría que dieran otro periodo, que es en un trance en el que usted está. Es correcto, así es. ¿No? Sí, ya en ese trance de comunicarme de esa manera y también del trance de la veda electoral, así es. Sí está. Pero en ese mismo trance, y respetando la ley, que no quiero complicarlo, usted va a tener que separarse del cargo. Eventualmente un día antes, sí. Un día antes, estamos hablando en abril. Así es. 20 de abril. Pues depende cómo estén las circunstancias, pero legalmente es un día antes. O sea, solicitará licencia para... De solicitar su registro, por supuesto. Sí, para separarse, ¿no? Correcto. Bueno, a mí no me queda duda, y eso lo digo yo, no lo dice la alcaldesa, para que quede muy claro, que no va a tener ningún problema, que seguramente su partido, el PAN, la va a apoyar, y que seguramente va a estar ahí apoyada por los partidos de la alianza. Es un tema que es complicado por las restricciones electorales y quiero ser muy cuidadoso, porque de nada sirve que usted me diga aquí cosas que después no vamos a poder publicar por supuesto. Por la verdad. Por supuesto. Me pasa al otro tema de coyuntura, alcaldesa, que además la he visto muy activa, muy activa en eso, con un flujo de información constante, así es. Yo diría permanente, no sé, permanente, sobre lo que los especialistas llaman la crisis hídrica, y lo que los ciudadanos y los mortales, la gente común y corriente, decimos la falta de agua. ¿Cómo está el problema en Naucalpan? Pues evidentemente nosotros estábamos recibiendo de parte del sistema Cutzamala, no de parte del sistema, porque el sistema no nos proporciona agua, esa la distribuye, la dota con agua, pero en este caso nosotros recibíamos una determinada cantidad y hoy estamos recibiendo 700 litros por segundo menos.
¿Que es un porcentaje, la mitad? Es ¿Menos de la mitad? Es un poquito más de la mitad. Un poquito más de la mitad. O sea, les quitaron la mitad del agua. No, un poquito Del menos de Cutzamala. la mitad. Es un poco Ok. más de la mitad lo que nos llega. Ok. Les quitan poco menos de la mitad. Y esto primero, ¿cuál ha sido el efecto de esto? Pues tiene varios efectos. Primero hay que entender, y es muy importante, que los municipios nos encargamos de distribuir el agua que nos dotan de diversas fuentes, y sobre todo a nivel federal, que es un tema federal, todo el tema del agua. Y nosotros lo que hacemos es distribuirla. Entonces, si nosotros no la tenemos, pues no la distribuimos. Sin embargo, tenemos un sistema de pozos y esos pozos nos ayudan muchísimo a satisfacer la demanda hídrica que tiene de consumo que tiene cada vivienda o cada familia o cada vecino, ¿no? Particularmente. Y eso es precisamente lo que se ha venido afectando enormemente, lo que viene la parte que viene del Cutzamala. Esa baja en el caudal del Cutzamala ha sido... pues ha afectado más o menos alrededor de 200,000 habitantes. Es un número muy importante y afecta sobre todo a las zonas altas, porque una de las grandes consecuencias de no tener el caudal, digamos, cotidiano, acostumbrado, es que no hay presión en las tuberías. No sube el agua. Y entonces no sube el agua. Más allá de que no haya, puede ser que sí haya, pero no llega. Y esto pues nos ha alarmado, nos ha puesto la alarma para que podamos distribuir y compensar esa falta de agua a estas colonias, en donde principalmente tenemos problemas que son zonas altas, para distribuir el agua a través de pipas y satisfacer la demanda cuando menos en el mínimo básico, ¿no? O sea, sí hay razonamiento del agua, o sea, sí le están racionando. Bueno, en realidad, no hay. Bueno, no es que la estemos racionando, distribuimos la que nos llega, ¿no? Y esa la distribuimos de la mejor manera posible. Es una manera elegante de decir, sí la estamos racionando porque no tenemos. Sí, así es, efectivamente. Y bueno, pues si viéramos en la autoridad competente ese sentido de urgencia que implica esta situación por la que estamos trabajando, estaríamos mucho mejor. Desde un principio se solicitó la información, dame tu cómo está, cómo ves tú este tema de la falta de agua, de la baja en las 3 presas que conforman básicamente el sistema Cutzamala, son de las que nos nutren a nosotros, particularmente a Naucalpan. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué números tienes? ¿Qué expectativas? Etcétera, etcétera. Y no hemos tenido ni siquiera esa información. ¿Pero aquí con la Secretaría del Agua o a nivel federal? Se puso en la mesa en la Secretaría del Agua, pero a nivel federal también tenemos ya la solicitud de, cuando menos declara la emergencia para que nos des acceso a recursos que de otra manera no tenemos, pero ni siquiera ha bajado el PRODER o los recursos que son para las obras que se pudieran utilizar en materia hidráulica, esos recursos. Entonces, pues yo creo que un sentido de urgencia mucho mayor en la instancia federal ayudaría muchísimo. ¿Displicencia de la autoridad? No me atrevo a calificarla de displicente, simplemente no la hay, ¿no? Porque no estoy segura que ellos estén hablando de emergencia hídrica, oficialmente. Y 200,000 personas que padecen el problema. Es evidentemente en diversos niveles, no todos tienen la misma afectación. Hay colonias que no están recibiendo el agua durante un día a la semana, otras 2 días, otros 3. Hay mucha variación en cómo están las cosas. Pero nosotros estamos haciendo todo lo que está al alcance de nuestra mano, insistiendo con las instancias federales, estatales, para que nos permitan perforar pozos, para que estamos teniendo más o menos un trámite de 11 pozos en este momento, pues para mitigar y tener sustitución de esos cerca de 700 litros por segundo que estamos recibiendo menos del Cutzamala, y empezar a sustituir también el agua del Cutzamala por agua de pozo, por recursos propios.
Y pues hemos estado tramitando, hemos estado haciendo interconexiones que sirven de mucho porque la distribución del agua tiene su por eso hay tantos especialistas o se necesita tanto de especialistas en que le sepan cuál válvula abrir, cuál válvula cerrar, qué tenemos aquí, qué tenemos allá, dónde nos está faltando, dónde te reportan a través de la telemetría, que es dónde tienes menos caudal, en fin, o sea... Pero hemos estado rehabilitando pozos de los que teníamos nosotros ya con las que contaba el municipio, Guapas particularmente. Hemos estado trabajando sobre estas interconexiones, las pipas, la perforación de pozos que estamos buscando que se pueda hacer nueva perforación de pozos, la rehabilitación de pozos. Ahora tenemos particularmente 6 pozos en rehabilitación a través del programa de obra, el programa anual de obra. Estamos haciendo lo que al alcance de nuestra mano está para poder mitigar esa falta de agua que tenemos por sistema Cutzamala. Una de las preguntas que se hacen los ciudadanos, no solamente de Naucalpan, sino todos aquellos que están bajo esta crisis de falta, escasez de agua, y supongo que la gente de Naucalpan también se lo cuestiona, es, bueno, yo no tengo agua, ¿pago lo mismo? ¿Tendré que seguir pagando como pagaba cuando sí tenía agua constante? ¿O el ayuntamiento está haciendo ahí un recálculo administrativo? ¿O qué va a pasar con esta gente que se ha quedado sin agua? Bueno, hay que recordar que en las zonas en donde se tiene un pago anualizado, pues en esas zonas no es prácticamente donde tenemos el principal problema de la falta de agua. La falta de agua está muy localizada en lo que nosotros denominamos o como está clasificado el suministro por tandeo de diversas colonias y que están básicamente en la parte alta del municipio, en partes zonas altas. Populares. En zona popular sí, pero también hay zona residencial. En toda la cuenca de San Mateo tiene esa misma problemática en menor medida, pero tiene también la misma problemática. Pero es básicamente por los que reciben agua por tandeo. Y esto quiere decir que pues si no estás recibiendo el agua, pues no te la van a cobrar o no te la vamos a cobrar. Pero además de todo, estamos trabajando también dotando de tinacos a todas esas partes para que tengan donde almacenar agua. A pie de casa, ¿no? ¿Pero se los dan gratis o cómo? Nosotros tenemos un programa a través de Guapas en el que se está dotando de tinacos a todos estos usuarios que necesitan almacenar agua. ¿Qué tienen que hacer la gente? Seguramente lo están escuchando y gente va a decir, bueno, yo quiero un tinaco. Tienen que solicitarlo al sistema de Guapas, que es el mismo sistema, el CIAT, hablando al organismo y pidiendo el tinaco. Y la gente que no tiene agua por lo de las pipas, que decía, ¿qué tendría que hacer? También pueden pedir pipas. En el caso de que nosotros no nos adelantemos y que nos pille, por decirlo así, la baja en el caudal y que no estábamos prevenidos de que se iba a bajar el caudal y bueno, de que estén detectando la falta de agua, se solicitan las pipas a través del mismo sistema del CIAT. ¿El problema del agua se puede resolver, alcaldesa? ¿O ya tendríamos que empezarnos a acostumbrar así con eso? Yo creo que es un problema que llegó para quedarse, no en este nivel, por supuesto, esto es cíclico, también hay que decirlo. No siempre tenemos la misma falta de agua y no siempre tenemos la misma cantidad de agua disponible, eso es un hecho. Históricamente así ha sido. Así es. Puede cambiar, pero históricamente así ha sido y todo parece indicar que esto va a ser cíclico. Y por lo tanto, acabará en algún momento. Pero recordemos que el año pasado tuvimos el año más caliente de la historia, y a partir de que se mide, claro, y este año andamos por el estilo. Y eso tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Y sí estamos con una diferencia de grados importante con relación a otros años. Y bueno, eso tiene mucho que ver evidentemente, con el consumo de agua y que racionemos efectivamente el agua. Por eso hemos hecho varias veces el llamado a los vecinos, no solo que la autoridad federal apoye, que trabajemos en conjunto, que con el gobierno del Estado hemos venido trabajando en conjunto en ese aspecto, sino que los vecinos también pongan de su parte, que detecten las fugas, las arreglen, las de su casa, que ahorren agua, que no la desperdicien, que no rieguen, que no barran la banqueta con la manguera. Con el típico pretexto de yo la pago, ¿no? Sí, es mía. Sí, nada más que el agua es de todos. Un recurso de todos. Así es. Bueno, ¿qué
creo que ha sido bastante lo que nos ha dicho, que tratar de hacer aquí casi un informe de gobierno es complicado, Claro. pero son muchas de las dudas que tenía la gente. Seguro. Y yo quisiera cerrar el conversatorio, alcaldesa, si me permite, sobre todo porque lo asocio, la conversación se fue dando así, concatenando un tema con el otro, y hablando de las escasez del agua, el calentamiento, las temperaturas altas, que tiene que ver con la otra crisis, ¿no? Que es la crisis ambiental. Correcto. Y que Naucalpan también tiene un problema, pues producto de lo que durante mucho tiempo se ha considerado desarrollo, ¿no? Si el desarrollo económico necesariamente ha tenido un costo ambiental, un impacto ambiental. ¿Cómo están en ese tema en Naucalpan? Es un punto muy importante y lo importante es que digamos las cosas claramente. A ver, Naucalpan no ha crecido. Lleva muchos años con la misma población, ¿no? Luego entonces, no necesariamente es una cuestión de que el ambiente se descompone porque hay más personas. No sería la correlación que nosotros tenemos que visualizar. Lo que sí creo es que tenemos más problemas en el municipio por la falta de autoridad. Me remito particularmente a un caso que es dolorosísimo y que son los tiraderos clandestinos. Tiraderos de cascajo, tiraderos de basura en general, que los tenemos básicamente en las partes altas, y en donde necesitamos nosotros de la intervención de la autoridad judicial, particularmente en este caso iniciando el proceso de la Fiscalía. Y la Fiscalía, pues nosotros fuimos a platicar directamente con la Procuradora del Medio Ambiente a nivel federal y le expusimos toda la problemática que teníamos con los tiraderos clandestinos particularmente. Pensábamos en ese momento que se iban a tomar acciones, la conversación fue muy amable, pero no hemos visto nada en concreto. Y pues sin la participación del poder, digamos, de la sanción del delito en este caso, porque son delitos graves. Y nosotros podemos ir y tratar de remitirlos, pero sin el acompañamiento de la Fiscalía no podemos remitir vehículos. Entonces se vuelve un problema y estamos pues con la expectativa de que haya una participación más activa de la Procuraduría del Medio Ambiente, que ha venido participando, pero falta que le ponga un poco más de énfasis a los tiraderos que tenemos en el municipio de Naucalpan para que podamos ser mucho más eficaces. Nos hemos clausurado varias veces, a veces el mismo, a veces otro, pero hemos en varias ocasiones clausurado esos o suspendido esos tiraderos clandestinos por motivo de medio ambiente, de delitos ambientales. Pero bueno, pues vuelven a abrir porque pues porque no se remitió a nadie, porque no se llevaron los vehículos, porque no se llevaron la maquinaria. Entonces, sí tenemos esa consideración que hacer y que es importante también que lo sepan. Por eso, me parece que es más bien una cuestión de orden que de cualquier otra cosa, digamos, en ese sentido, por parte de la población. Que estén conscientes que están cometiendo un delito y que ese delito tiene que ser sancionado. Ahora, nosotros podemos concientizarlos, pero ¿quién los sanciona? Sí, además supongo que detrás de esas acciones que lastiman la calidad de vida de todos, profundamente, hay un gran negocio. El negocio de la basura, comúnmente llamado el negocio de la basura, sí tiene muchas implicaciones en ese sentido y la principal de ellas es que hay dinero de por medio, por supuesto. Y ese sería el punto más delicado que usted considera en esta actualidad de Naucalpan, es este tipo de acciones, o la contaminación del aire no está tan mal allá. Sí, bueno, hemos tenido ya contingencias, ¿no? Varias contingencias, pero en esa no podemos hacer mucho más allá de mejorar la movilidad y hacer cosas a nivel municipal, pero en realidad pues el aire no tiene básicamente barreras, luego entonces pues es una cuestión más generalizada. Pero en donde sí tenemos más que actuar de manera más contundente, más coordinada y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero se puede potenciar enormemente con la participación de otras instancias de gobierno, pues es de los tiraderos clandestinos. Que sí es algo muy grave. Muy grave. Bueno, alcaldesa, ya la invitaremos adelante porque sé que también le entra el tema y le tema bien, y además creo que es un tema que sería muy interesante para una ciudad, un municipio tan moderno como Naucalpan, punta económica del Estado de México, el tema de la electromovilidad.
Uy, ¿no? gran tema. Creo que es un tema que nos da para un conversatorio nada más. Completito. Para ver si las autoridades municipales tendrían que decir, a partir de ahora estas son las reglas en este territorio, y fomentar mucho, porque a mí me parece que es increíble la cantidad de vehículos eléctricos, es muy, muy pequeña todavía, ¿eh? Así O sea, es. estamos, no sé, creo que 20, 25 años atrás de ciudades muy importantes, como Naucalpan pudiese comparar con cualquiera de las grandes ciudades, ¿no? Así es. Digo, no es Los Ángeles, pero tampoco le falta mucho, ¿eh? Le falta mucho y habría que ver las Así reglas es. en una y en otra localidad. Y creo que hacia allá tendrían que ir. Y Naucalpan puede ser pionera. No, y en eso estamos. Créanme que, vaya, precisamente eso no se hace en 3 años, ¿no? Claro. Pero por supuesto que tenemos que saber para cuántas personas, para cuántas empresas, para cuántas unidades económicas necesitamos energía, tantas cosas que tenemos que tener el parámetro para ir hacia esa meta Así de manera es. contundente y clara. Pero primero tenemos que salir de esta enorme urgencia de la falta de recursos. 3.500 millones de deuda es una cantidad muy fuerte, pensando en el presupuesto municipal. Y hemos bajado enormemente esa cantidad digo enormemente porque el esfuerzo ha sido enorme, no tanto por la cantidad, pero más o menos 1.200 millones de pesos, que es lo que hemos venido pagando en diversos rubros. Bueno, pues nos ha permitido ya pensar en este tipo de cosas y en eso ya estamos empezando a pensar, ya estoy empezando a pensar en todo eso, ¿no? Sí, a mí me queda muy claro que es muy poco factible o hasta posible el pensar en el futuro cuando el presente reclama todo el esfuerzo y todo el tiempo. Había que meter mucha energía a arreglar o a poner un piso suficiente para poder despegar. Así es. Alcaldesa, yo le agradezco mucho que haya aceptado la Al invitación. contrario, ¿Algo con lo que quiera cerrar usted en especial? Pues nuestro agradecimiento a los vecinos por su participación, lo que han venido participando hasta ahora, y que sigan pensando en que tienen un gobierno municipal que los voltea a ver, que está trabajando para ellos y que tenemos esa constancia y esa persistencia necesarias para continuar modificando Naucalpan y verdaderamente sacarle el brillo a la corona que es el municipio de Naucalpan. Si tienes alguna sugerencia o te gustaría que entrevistemos a algún personaje de la política mexiquense, deja tus comentarios abajo. Nos encanta escuchar tu opinión y estar en contacto contigo. Por último, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram y TikTok. Ahí puedes encontrar el contenido exclusivo y participar en conversaciones sobre las noticias del día. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.